Bueno, hoy día nos toca el órgano de los sentidos, que están bastante relacionados e involucrados con el sistema nervioso. De hecho, eh, todos dependen del sistema nervioso como tal. Y generalmente nosotros hablamos de cinco sentidos: la visión, audición, la olfacción, el gusto, el tacto, y en el sistema nervioso se entiende que hay un sexto sentido, que es conocido como la propiocepción, pero que va asociada generalmente, como que la asocian al tacto, pero no es directamente el tacto, porque el tacto es el acto de tocar y sentir textura, superficie, etcétera. Pero muchas veces lo mencionan como un sexto sentido, de manera informal. En los libros siempre aparece mencionado cinco sentidos. Y estos sentidos tienen una particularidad bastante importante, que cada uno de estos sentidos va muy asociado a un tema que se llama la percepción, que es como yo recibo la realidad. Y eso es de forma individual. La percepción de las cosas siempre se va a dar muy intrínsecamente y depende de cada persona. A pesar que mantenemos y tenemos los mismos órganos, nosotros recibimos las señales tanto externas como internas de una forma distinta a cómo la está recibiendo el otro. Por eso es que hoy día se ha puesto muy en tabla la palabra empatía, en tratar de entender al otro, al que está al otro lado, que lamentablemente a lo mejor perdió un familiar con este virus, o perdió el trabajo, u otras cosas, y a veces cuesta colocarse en el lugar del otro. ¿Por qué? Porque la percepción es individual. Y lo mismo pasa con el estrés. Hay elementos estresores y está el estrés. El estrés también es algo que se vivencia de forma individual y es bastante perceptivo. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo súper burdo. Yo que sé nadar, si me tiro en una piscina, es probable que mi estrés dentro de la piscina sea totalmente distinto a una persona que lo tiran a la piscina y no sabe nadar. Esa persona va a estar totalmente estresada. Y eso se llama distrés en el fondo, que es cuando la persona, porque el estrés en el fondo se divide en distrés y en eustrés, que es el estrés verdadero. Entonces le va a producir un distrés mayor que el mío. ¿Por qué? Porque yo tengo manejo del medio, pero esa persona no. Entonces, los dos estamos sometidos al mismo ambiente, que sería el agua, pero la percibimos de forma distinta. ¿Es culpa del agua que yo me estrese? No, porque el agua es agua, no va a estresar a nadie. Pero depende cómo mis experiencias previas y cómo yo estoy abordando en ese momento la situación, voy a generar una respuesta lo más adecuada posible a ese estrés. Lo mismo pasa con los sentidos. Muchas veces pasa que uno ve cosas y cuestiona la realidad. Entonces es porque todos vemos las cosas de distinta manera. Y eso depende mucho de las etapas previas, de las experiencias previas y todas esas cosas. Entonces quería darles esa pequeña introducción al tema de los sentidos porque es re importante. Primero vamos a estudiar el órgano de la visión. El órgano de la visión es un órgano que nos permite ver el mundo tal cual es. eh, por eso puse esta imagen, eh, que representa al iris como un mundo, en el cual uno lo identifica tal cual es, pero lo percibe de forma distinta. Por eso la percepción va totalmente diferenciada de la recepción. Todos tenemos un órgano receptor, que es nuestro ojo, pero como nuestro cerebro interpreta eso, hay diferencia entre cada individuo. Primero, hay que tener claro que el bulbo ocular se ubica en un espacio que se llama la cavidad orbitaria, en la cual no vamos a entrar en detalle porque lo vimos cuando vimos cabeza ósea. Pero lo importante es recordar que el vértice de esta órbita está dado principalmente muy cercano donde está el conducto óptico, que estaríamos hablando como el ápice de una pirámide. Y la base es cuadrangular, ya que posee un techo, un piso, una pared lateral y una pared medial. Eh, es importante también destacar que aquí se va a encontrar el bulbo ocular, va a permitir el movimiento a través de unos músculos que son los músculos extrínsecos del ojo, que los vamos a ver más adelante. Y también hay una grasita que se llama periocular o peribulbar, que es esta grasita que a veces crece en demasía cuando se produce la exoftalmia, que es una enfermedad que tiene que ver con la tiroides. Entonces esta grasita periorbitaria nos permite en el fondo rellenar estos espacios para que el ojo se pueda mover de forma adecuada dentro de esta cavidad. Partiendo desde lo superficial a lo profundo, aquí vamos a encontrar que el órgano de la visión está cubierto por fuera por unas estructuras que se conocen como los párpados, que están recubiertos por piel,
y a la vez también en el borde donde está la rima palpebral. Lo que se conoce como rima es la línea de juntura entre un párpado y otro. Eso es lo que se conoce como la rima palpebral. Y esta rima nos permite juntar tanto el párpado superior como el inferior. Al borde de los párpados vamos a encontrar pestañas, que aquí, bueno, aparecen como cilios, pero en el fondo son pestañas, son pelos más bien gruesos, que permiten darle protección al bulbo ocular en caso de cualquier cosa que quiera ingresar al ojo sea desviado por estos pelitos, entre otras funciones que tiene. Y en la parte superior del párpado superior vamos a encontrar también lo que es la ceja, que principalmente es una estructura que está diseñada para el desvío del sudor de la frente, o sea, que el sudor se humedezca en estas pestañas y el sudor se vaya por la región lateral del ojo, y no entre ni ingrese este sudor al ojo, ya que podría producirle una irritación. Volviendo a la rima palpebral, vamos a encontrar en cada uno de sus extremos lo que se llaman las comisuras, tanto lateral como medial del párpado. Y cuando se produce la apertura de estos párpados, podemos encontrar al bulbo ocular, donde el bulbo ocular obviamente se va a ver una parte de él, ya que, como el nombre lo dice, es vulvar, significa que tiene forma como de una esfera, y eso conlleva que nosotros podamos identificar solamente una parte del ojo. El ojo también va a estar cubierto en su superficie, tanto el bulbo ocular como la superficie interna de los párpados, por un tejido conectivo que se llama la túnica la conjuntiva en el fondo. La túnica conjuntiva, que es la que cuando se inflama con una infección produce la conjuntivitis. Y esta telita está envolviendo al párpado por interior y también al bulbo ocular. Y nos permite sensar principalmente, em, como en el fondo decirlo, como sensaciones de dolor. Y esto produce lo que se llama el reflejo corneal. Por ejemplo, cuando uno palpa el ojo o te entra algo al ojo, generalmente cuando uno siente eso, el ojo tiende al tiro a cerrarse los párpados para protección. Y esto es lo que se conoce como el reflejo corneal. Entonces, cuando yo estimulo la conjuntiva que está cubriendo la córnea y todo el bulbo ocular visible, el bulbo ocular visible, mando una señal a través del nervio trigémino hacia el tronco encefálico, y del tronco encefálico a través del nervio facial sale la información eferente para permitir la contracción de los párpados y del músculo auricular de los ojos para contraer y cerrar la entrada al bulbo ocular. Entonces eso es re importante entenderlo. Hacia el ambiental vamos a encontrar principalmente lo que se llama la carúncula lagrimal, que es una estructura que está muy visible, es cosa de acercarse al espejo y abrir bien el ojo y vamos a encontrar que se encuentra un abultamiento que es conocido como la carúncula lagrimal. Una vez como entrando más a la profundidad en cuanto al órgano de la visión, vamos a encontrar que algo que ya vimos, que está dado por no por la protección, sino por la función de poder cerrar el ojo o abrirlo. Hay músculos rodeando para permitir esto. Uno de ellos es el orbicular de los ojos, que este orbicular de los ojos va a tener distintas porciones, va a tener tres principalmente. Una es la porción auricular propiamente tal, que está rodeando bien por fuera de los párpados del ojo, y va a tener porciones palpebrales. Y una tercera porción que va muy unida al ángulo medial de la rima palpebral hacia el hueso, que es una porción que se llama la porción lagrimal, que esta nos fue mencionada en su momento cuando tuvimos musculatura de cara. Para recordar, los músculos palpebrales, o la porción palpebral del auricular de los ojos, permite cerrar los párpados de forma muy suave, que es como cuando uno está durmiendo, y la porción auricular va a cerrar los párpados mucho más fuerte. Y eso es importante también recordarlo. Cuando yo saco estas estructuras musculares, me voy a encontrar en la profundidad lo que se llaman los tarsos, que en el fondo es tejido conectivo, que es la que en el fondo forma
el párpado propiamente tal, el que le da la forma. Como pueden ver, aquí hay un corte transversal y se ve el tarso como una estructura colagenosa, en un corte sagital. Y acá en una vista frontal vamos a identificar los tarsos, que sería la formación del párpado superior y la formación del párpado inferior. Entonces tenemos un tarso inferior y un tarso superior. Este es un ojo que está cerrado, donde encontramos también la rima palpebral, los ángulos palpebrales lateral y medial, conocidos también como las comisuras. Y en cada comisura vamos a encontrar un ligamento, que se llama el ligamento palpebral lateral y el medial, que le da la fijación a, em, a los ángulos de esta rima palpebral. Eso permite mantener la posición de cierre del ojo, porque si no hubiera este ligamento, es muy probable que el ojo quedaría, no se cerraría y quedaría de forma circular esta rima. Esto nos permite que sea de forma aplanada el cierre. Ahí se ve parte de la glándula lagrimal. O sea, aquí tuvimos que romper parte de la membrana para encontrar la glándula lagrimal. Sobre estos tarsos, vamos a encontrar unas glándulas que se llaman las glándulas tarsales. Y como se fijan, los orificios de salida de esta glándula están en el borde de la rima palpebral. Por ende, estas van a ser las glándulas que van a secretar cierta especie de sebo, la que produce la famosa legaña. Entonces hay que tener ojo que muchas veces estos agujeros tienden a bloquearse y podrían producir una inflamación. Esas glándulas están por sobre el párpado. Acá también podemos ver cómo es el aparato de la lágrima, la producción de la lágrima, y cómo ésta se drena. Primero vamos a partir con esta imagen, que es la que más o mejor ejemplifica este aparato. Vamos a encontrar la glándula lagrimal que está alojada en el techo de la cavidad orbitaria hacia el lateral, lo que permite que al producir la lágrima bañe completamente al bulbo ocular, con esa respectiva lágrima. Una vez bañado el bulbo ocular, va a ir a drenar este líquido hacia la región medial, ya que aquí encontramos una estructura que se conoce como los canalículos lagrimales, o también se llamaba, o lo mencionan como conductillos lagrimales, que hay dos, uno superior y uno inferior. Después forman un canalículo o conductillo común, y este conductillo común termina drenando en este saco, que se llama el saco lagrimal. Y al drenar en el saco lagrimal, ingresa un conducto, que antiguamente se llamaba lágrimo nasal, hoy día se llama naso lagrimal, y termina drenando en el meato inferior, asociado a la concha nasal inferior, como podemos ver acá. Aquí está cortado este conducto en un corte frontal y se puede ver cómo el conducto desciende y llega hasta el meato, que es la apertura de este conducto para drenar a la altura de la concha nasal inferior. ¿Por qué drena hacia la fosa nasal? Ya que la fosa nasal es altamente irrigada, entonces al estar altamente irrigada tiene una buena temperatura y esa temperatura permite que esa lágrima se evapore. Entonces esa es la forma de eliminar la lágrima. Aquí se ve la carúncula lagrimal mucho más grande y más, ya que se hizo un corte acá de cierto tejido y se ve la carúncula lagrimal mucho más detallada. La carúncula lagrimal está entre los conductillos superior e inferior. Por ejemplo, cuando hay mucha lágrima, en el caso de llorar, se produce mucha lágrima, estos conductillos que están acá se bloquean. Eh, es cosa de entenderlo como, por ejemplo, cuando usted tiene un embudo y le echa de golpe el líquido, el embudo se rebalsa. Entonces pasa lo mismo acá, pasa algo muy parecido, y eso permite que la lágrima, por lo general, caiga primero por medial y después cuando se llena todo el fornix palpebral, que en el fondo en la profundidad del párpado hacia inferior, cae la lágrima por lateral. Pero generalmente la lágrima tiende primero a caer por medial. Eso todo depende de la posición de la persona, porque si la persona está acostada y está llorando, obviamente la lágrima por gravedad va a caer por acá. Aquí se ven los conductillos, cómo van drenando al saco lagrimal. Y aquí se ve, bueno, el saco lagrimal, cada uno de los conductillos y el saco lagrimal cortado para ver cómo es la forma en que llega la lágrima a este conducto nasolagrimal. Ahora vamos a estudiar el bulbo ocular. Vamos a ver la configuración externa e interna del bulbo ocular, donde podemos ver principalmente dos espacios primordiales.
uno conocido como el humor acuoso y otro como el humor vitrio. Vamos a ver que tiene forma de esfera y tiene 3 capas que van desde afuera hacia adentro o de superficial a profundo con distinta funcionalidad. La primera capa, que es la que se ve como color rosáceo acá, o rojo, un rojo claro, es una capa que se llama la esclerótica, que es una capa más bien transparente. Acá está graficada como color rojo, pero es una capa más bien transparente, que como pueden ver cubre todo el bulbo ocular, y llegando hacia adelante se diferencia en una estructura hecha también de colágeno, pero de otro tipo de colágeno que nos permite que ingrese y traspase la luz, que es lo que se conoce como la córnea. Sobre la córnea y parte de la esclerótica vamos a encontrar este tejido conjuntivo, que es conocido como la túnica conjuntiva o la conjuntiva propiamente tal. Después la zona media, más profundo, vamos a encontrar otra estructura que es conocida como la coroides, que es esta celeste que se ve acá. Y esta coroide está altamente irrigada y tiene un color blanquecino. Por eso el bulbo ocular se ve de color blanco. Eso nos permite identificar que cuando una persona le aumenta la presión sanguínea u otro tipo de actividad que genere aumento de presión sanguínea, a la persona se le notan las arterias en el ojo. Y eso es lo que nosotros llamamos el ojo rojo. O a veces se producen derramos en el bulbo ocular, que es por el rompimiento de vasos de esta coroide y se trasluce en la esclerótica y se ve el ojo rojo. Y por último hay una tercera capa, que es conocida como la retina, y esta es la capa ya de la percepción, no es de la percepción, sino de la recepción, esa es la palabra que quería decir, recepción de la información visual. O sea, aquí llegan los haces de luz, la onda electromagnética, que son captadas por unos receptores conocidos como cono y bastones, y que ellos transducen esta señal, esta onda electromagnética a un impulso nervioso conocido como potencial de acción, y es la información que ingresa hacia el cerebro. Esta retina va desde la hora serrata, que es un punto de unión que existe con una proyección que no es retiniana, no hay receptores, y desde la hora serrata hacia abajo, se llama hora serrata porque tiene forma de dientes de sierra, hacia abajo se genera la retina. Y la retina tiene dos puntos importantes. Uno es la mácula lútea, que en el centro del centro está la fobia, que se llama la fobia central, y un punto que se llama el disco del nervio óptico, donde es lo que se llama el punto ciego, ya que la onda electromagnética que entra por lateral y llega justo a este punto, no va a ser captado por receptores, por ende es un punto que nosotros no lo tenemos sin visión y que afecta bastante, por ejemplo, a los conductores. Cuando me quiero cambiar de pista y de repente me cambio y me tocan el bocinazo, es porque no tuve el ángulo para poder tomar la imagen, sino que simplemente quedó el punto ciego ahí, quedó esta parte, justo en la luz para ver el auto. Entonces no hay reflejo de la luz en ese auto que me ingrese a mí, y por ende no lo capto que viene el auto. Para evitar eso se han creado espejos que son mucho más largos y de forma curva, que me permiten tener un mayor ángulo visual y no estar perdiendo este punto ciego. Así uno reduce accidentes. Y volviendo a la maculotifobia, es el punto donde se produce la vista más fina. De hecho, el ojo busca siempre información visual para formar la imagen que idealmente ingrese a este sector para poder visualizar la imagen que estoy viendo. Es un punto de alto detalle, está altamente poblada en conos, ya que los conos son los receptores que permiten ver la visión fina. Y están así que, por ejemplo, animales como la águila, que van en un vuelo X y ven un ratoncito ahí entre medio de unas plantas, son capaces de primero funcionar como una cámara, acercar la imagen, hacer un zoom, y cuando amplían la imagen, ellas tienen dos fobias, y eso les permite aún tener más detalle. Entonces eso permite que puedan cazar para comer. Por ende, las máquinas fotográficas de ahí sacaron el, el, la invención del zoom. El zoom los tienen las águilas. Y tienen dos fobias, a diferencia de nosotros. Entonces su visión es mucho más fina que la nuestra.
pero nosotros somos animales netamente, eminentemente visuales. Nosotros nos dejamos llevar mucho por la vista. Ya llegando a la región más anterior, nos damos cuenta que esta coroides, que le habíamos mencionado que era altamente irrigada, se diferencia hacia anterior, formando lo que se llaman los cuerpos ciliares y el iris, que es donde es la estructura que le da el color a los ojos, ¿cierto? Verde, celeste, pardo, etcétera, que es lo que le da el color a los ojos. En este sector anterior, que es conocido como el humor acuoso, hay dos cámaras. Hay una cámara anterior, que está dada por el borde posterior de la córnea, el iris y el cristalino, que es esta estructura que está acá, que a veces en los libros sale como lente. Esto es lo conocido como la cámara anterior. Y la cámara posterior son los espacios que quedan entre el cuerpo ciliar, las fibras sonulares, parte del lente o del cristalino y la región posterior o la pared posterior del iris. Este espacio que está hacia atrás es lo que se conoce como la cámara posterior. El humor acuoso lo producen los cuerpos ciliares, donde hay un músculo ciliar y hay glándulas ciliares. Y eso permite que se produzca el líquido que se encuentra acá adelante, un líquido transparente obviamente para que pueda ingresar la luz sin dificultad, sin problema, y después reabsorbido por este seno que se llama el seno de la esclera, que en el fondo es un seno venoso de la esclera, antes conocido como el conducto de Slem, que permite el drenaje de este líquido que se produce acá. Y detrás del lente vamos a encontrar una gran cámara, que no tiene por nombre cámara, sino que más bien se llama humor vitrio, que también, o cuerpo vitrio, que también permite ser transparente para que pase la luz, idealmente llegar a la fobia. Este lente es lo que nos permite acomodar la visión para ver de lejos o de cerca. Si el lente se aplana, yo puedo ver muy bien y más nítido a un objeto que está lejos. Pero si yo englobo este lente, es para ver objetos que están más cerca. Y es lo mismo que pasa con una lupa. Si yo quiero mirar de lejos y me pongo una lupa en el ojo, no voy a ver nada. Pero en cambio, cuando voy al vidrio de la ventana, yo puedo diferenciar objetos que están detrás del vidrio de la ventana, porque la ventana o una ventana generalmente tiene vidrios delgados, y eso permite verlo. Pero si el vidrio es abultado, convexo en el fondo, por ambos lados, como ocurre en una lupa, es probable que sea solo para mirar cosas que están cerca, pero a distancia no lo puede hacer. Entonces, muy similar lo que ocurre con este lente. Aquí tenemos un acercamiento de esto, donde podemos identificar la córnea, podemos identificar el iris. El iris tiene dos tipos de músculos, músculos circulares y músculos radiales, que los músculos radiales son dilatadores de la pupila y los músculos circulares son constrictores de la pupila, lo que se conoce como midriasis y miosis. Acá podemos ver los músculos ciliares, donde hay fibras circulares también y fibras meridionales. Podemos ver los procesos ciliares, que son principalmente los que producen el líquido de la cámara posterior y la cámara anterior. Aquí vemos las fibras sonulares o ligamentos suspensorios del lente o del cristalino. Y todo esto es conocido como el cuerpo ciliar, donde está la porción ciliar de la retina, que como les digo, no es una porción de la retina que yo pueda recibir información, fibras meridionales y circulares, que eso produce el músculo ciliar, y el proceso ciliar. Todo esto lo conocemos como el cuerpo ciliar. Y aquí está el lente con sus distintas capas que nos permite regular acercamiento a la visión. Aquí más de lo mismo, podemos ver la esclerótica, la coroide, cómo la coroide produce los cuerpos ciliares, o sea, los procesos ciliares, y el músculo ciliar, todo esto conocido como el cuerpo ciliar, cámara posterior, cámara anterior, iris, cristalino, y los ligamentos que me permiten tener unión entre el cuerpo ciliar y el cristalino. Los que ayudan a aplanar o darle más convexidad al cristalino son los músculos ciliares. Aquí tenemos la vía visual. Aquí reinténtate entender esto. Los receptores están en la región más posterior o más, por decirlo, claro, más posterior de la retina. Y la onda electromagnética ingresa por acá, desde obviamente pupila, todo va hacia adentro, y cruza toda esta capa de células
y es recepcionado por estos receptores que son conocidos como bastones por su forma y el cono, ya que tiene una forma cónica acá, por eso se llama cono y bastón. Y es recepcionada la información por estos receptores visuales y después transducen la señal y mandan un potencial de acción hacia neuronas bipolares, como las que están acá, la rosada, y estas neuronas bipolares le mandan una señal a unas neuronas que se llaman ganglionarias, y estas son las que terminan formando la limitante externa en la retina. Todo esto es la retina. Son cerca de 6 a 7 capas. Y estos axones son los que después se van al disco óptico, permítanme retroceder, acá al disco óptico, y después terminan formando el nervio óptico. Entonces aquí abajo podemos ver, por ejemplo, un bastón que es altamente sensible a la luz, con poca luz se activan. Y bueno, aquí todo un tema químico que ocurre de auxina, rodopsina, etcétera, etcétera. Necesitamos vitamina A para que sea captada esa información visual. Los bastones principalmente toman información visual nocturna y información visual periférica, que es lo que se conoce como la vista periférica. Y el bastón, el cono, perdón, es información visual fina, la de detalles. Aquí vemos el disco óptico, cómo el disco va confluyendo los axones para formar el nervio óptico y como pueden ver está altamente irrigado, dado por arterias, ¿cierto? Que son conocidas como ciliares cortas. Aquí vemos la arteria y la vena central del nervio óptico, en este caso a este nivel ya de la retina. Y todas estas ramas derivan principalmente de una arteria que se llama la arteria oftálmica, que es rama de una arteria de la arteria carótida interna. Y eso va a permitir irrigar a la retina por dentro. Aquí podemos ver un fondo de ojo. Esto es cuando uno mira por la pupila hacia adentro. El médico tiene un instrumento que puede ver desde la pupila hacia adentro y va a ver esto que se llama el fondo de ojo. Aquí podemos ver el disco óptico, que es la formación del nervio óptico, y aquí podemos ver la mácula lútea, que es donde está el punto más fino de la visión. O sea, aquí en el centro estaría la fobia central. Está a lateral del disco óptico. También es importante destacar que la información visual, por eso que tiene relación con el sistema nervioso de estos órganos, tenemos que entender que la información visual deriva de unos campos que se llaman los campos visuales. Y estos campos visuales se conocen como los campos nasales y los campos temporales. Nasales hacia el centro, hacia la nariz, y temporales hacia lateral, porque el hueso temporal está hacia lateral. Entonces, estos campos se conocen como los campos nasales y los campos temporales. Por ejemplo, el campo nasal del ojo izquierdo, perdón, el campo temporal del ojo izquierdo es captado por la retina nasal, porque esta retina está hacia la nariz, aquí estaría la nariz. Entonces, el campo temporal es captado por la retina nasal. Y el campo nasal es captado por la retina temporal. Entonces, esta información ingresa y podemos ver que la información del campo visual temporal que ingresó a la retina nasal, ingresa esta información y cruza hacia el lado contrario a través de un quiasma óptico hasta llegar a un cuerpo que se llama el cuerpo geniculado lateral, que es parte del tálamo. Y desde ahí, esa información forma un asa que se llama el asa de Meyer y termina llegando al lobo occipital. Entonces aquí podemos entender que está el nervio óptico, después está el quiasma óptico, después hay un tracto óptico y después viene lo que se llama la radiación óptica, hasta llegar al lobo temporal, occipital, perdón, parece que dije temporal, occipital, este es el lobo occipital. Entonces aquí hay una información que cruza hacia el lado contrario. Pero también hay una parte de la retina que no cruza, que es lo que ocurre, por ejemplo, con el campo visual nasal, que es captado por la retina temporal, y se va de forma ipsilateral, o sea, se va por el mismo lado, sin cruzar, llega al cuerpo geniculado lateral, produce el asa de Meyer, y después la radiación óptica para llegar hasta el lobo occipital. Entonces, como nos podemos dar cuenta acá, la información de un ojo no se va para el mismo lado, sino que hay una porción que se va al mismo lado y otra porción que se va al lado contrario, y lo mismo pasa en el otro ojo. Y esto termina llegando al lobo occipital, donde en el fondo no es necesariamente interpretada la visión, sino que aquí llega la información receptiva, llega,
y después a partir de aquí se envía a distintas áreas del cerebro para poder interpretar la imagen. Entonces aquí tenemos un acercamiento del quiasma óptico, vemos cómo hay fibras que van ipsilateral, que siguen la misma ruta, del mismo lado, y hay fibras que son contralateral, que cruzan a la fibra, del nervio óptico izquierdo, cruzan a través del quiasma hacia el tracto óptico derecho. Entonces las vías en este caso se cruzan, como ocurre en muchas partes del tronco encefálico, que también se cruzan vías. Entonces aquí podemos ver el bulbo ocular, nervio óptico, que es la porción prequiasmática, el quiasma propiamente tal, lo posquiasmático, que en el fondo el tracto óptico, y después viene el asa de Meyer, y por último la radiación óptica. Y eso es lo que termina llegando a la corteza visual. Entonces, llegando a la corteza visual, acá, tenemos distintas cortezas visuales. Está la corteza visual primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria, y algunos mencionan a la MT, que es el área temporal media, la consideran como una quinta corteza visual. Entonces aquí hay dos rutas. Una, llegando a B1, sale información también asociada a B3, sale hacia a B4, y en el B4 es una área del cerebro que nos permite darnos la percepción de color y forma. Y una vez que esta información llega a la corteza del lobo temporal, nos permite hacer la vía del reconocimiento de objetos, lo que nos permite interpretar la alta resolución y forma de estos objetos. Eso es lo que podemos identificar en la región temporal, que en el fondo está hablando del color, la forma, alta resolución, reconocer un objeto. Pero en otra vía, que a través de la vía temporal media, aquí nosotros podemos encontrar lo que es la dirección selectiva y la respuesta al movimiento. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, cuando yo me subo a un metro y el metro se empieza a mover, yo puedo ir fijando mi visual a puntos fijos que están afuera, porque la estación de metro no se está moviendo, el andén no se está moviendo, lo que se está moviendo es el metro. Entonces ahí el que me estoy moviendo soy yo, viendo un punto que afuera está fijo. Y puede ser al revés. Puede que yo esté fijo y vea un objeto moverse. Entonces eso está interpretado ya hacia el lobo parietal. Él es capaz de interpretar ese tipo de posición y movimiento. Entonces, como dice acá, vía visual espacial, relaciones de posición entre los objetos del campo visual y análisis del movimiento. Estas dos vías están relacionadas de alguna forma, en la cual primero permite identificar el objeto y después en qué posición y cómo es el movimiento de ese objeto, o si yo me estoy moviendo respecto a ese objeto. Mucha información también llega a un campo acá que no está marcado en el dibujo, pero acá hay un campo que se llama el campo ocular frontal, que es el que me permite asociar la recepción de la información, y esto, como es el lado motor del cerebro, permite enviar señales para yo mover el ojo en las distintas direcciones dependiendo del estímulo. Entonces, todo en la visión prácticamente participa en todo el cerebro. No es que uno tiende que la visión se da solo en el lobo occipital, sino que es todo el cerebro el que está funcionando para la capacidad visual. Entonces tenemos que entender que el mito de que uno ocupa el 10% del cerebro es totalmente falso. Uno ocupa todo el cerebro. Y siempre. Incluso cuando se duerme. Entonces, acá podemos ver que pueden haber lesiones de estas rutas o de estas vías. Por ejemplo, si yo lesiono el nervio óptico, pierdo totalmente la visión de un ojo. Si yo lesiono el quiasma óptico, voy a perder el campo temporal de ambos ojos. ¿Por qué? Porque miren, el campo temporal es recepcionado por la retina nasal. Esta información cruza hacia el otro lado. Lo mismo pasa acá. Entonces, si yo corto aquí, pierdo ambas visiones temporales, campos temporales. Y eso es lo que se conoce como la hemianopsia bitemporal. O puede ocurrir la hemianopsia homónima, por ejemplo, en este caso del lado izquierdo, si yo hago un corte acá o acá, acá sería del lado derecho, acá sería del lado izquierdo, que pierdo la visual del campo temporal izquierdo y el campo nasal izquierdo. Si lo hago el corte acá, voy a perder el campo nasal derecho y el campo temporal derecho.
Ya a la altura de la radiación óptica hay distintos tipos de lesiones que se llaman las cuadrantonopsias, que en el fondo quedo sin visual en un cuadrante de todo este campo visual. Y a veces puedo recuperar la visión fina y otras veces puedo perder la visión fina. Este bulbo ocular tiene músculos alrededor, que son conocidos como los músculos extrínsecos del bulbo ocular, porque ¿cuáles serían los intrínsecos? Los músculos ciliares. Y también el iris pasaría a ser intrínseco, porque tiene fibras musculares. Pero extrínsecos considerados son alrededor de 7 músculos que están alrededor del bulbo ocular y me permiten generarle movimiento a este bulbo ocular. Uno de ellos, o varios de ellos en el fondo, son conocidos como los rectos. Vamos a encontrar un recto superior, un recto inferior, un recto medial y un recto lateral. Y como pueden ver, el recto superior, ¿qué va a hacer? Va a dirigir la visual hacia arriba, el inferior va a dirigir la visual hacia abajo, el recto medial va a ser una aducción, o sea, va a dirigir hacia medial el bulbo ocular, y el músculo recto lateral va a ser una abducción, o sea, va a dirigir hacia afuera el bulbo ocular. También vamos a encontrar unos músculos que se llaman oblicuos. Como estos son rectos, fíjense acá, podemos ver que esta musculatura va de forma rectilínea y se termina la gran mayoría insertando en este anillo tendinoso común, antes conocido como el anillo de Sinn. Entonces, la gran mayoría de los músculos se terminan insertando en este anillo. Entonces, vemos que sus fibras musculares van de forma recta, de ahí su nombre. Pero como les decía, aparecen unos músculos que tienen por nombre oblicuo. Y podemos ver acá uno, por ejemplo, hacia medial, que se va por toda la pared medial de la cavidad orbitaria, llega una tróclea, y en esa tróclea cambia de dirección el tendón y abraza por superior al bulbo ocular. Entonces tiene una forma oblicua. Y acá por transparencia, que es el que está acá abajo, podemos ver el oblicuo inferior, ya que va de forma oblicua al bulbo ocular. Cada uno de estos músculos, tanto el oblicuo superior como inferior, tienen una función que le voy a explicar un poquito más adelante. Es importante destacar que distintos nervios craneales inervan estos músculos, que es lo que vimos anteriormente. Por ejemplo, el nervio troclear inerva el músculo oblicuo superior. ¿Y por qué viene su nombre a troclear? Porque aquí el músculo oblicuo superior va direccionado y llega a un punto que se llama la tróclea del músculo oblicuo superior. Y de ahí cambia de dirección y abraza el bulbo ocular. Entonces, este músculo cuando se contrae hacia acá, arrastra el bulbo ocular hacia allá y dirige la córnea hacia allá y hacia abajo, que es como cuando uno copia, de forma presencial obviamente, cuando mira al compañero al lado. Eso es el músculo oblicuo superior. Y como tiene una tróclea, ¿qué lo inerva? El nervio troclear. De ahí viene el nombre del nervio troclear. El músculo recto lateral abduce el ojo. Entonces, ¿qué lo va a inervar? El nervio abducen. De ahí viene el nombre de abducen. Y todo el resto de los músculos, incluyendo un músculo que no mencioné anteriormente, que es conocido como el elevador del párpado superior, que permite abrir aún más los párpados cuando yo tengo un problema de estrés, me viene a atacar un perro y uno va a poner más atención a algo, uno abre los párpados. Y el párpado superior se eleva gracias a este músculo independiente que se llama el músculo elevador del párpado superior, que está por sobre el recto superior. El recto superior, recto inferior, recto medial, el elevador del párpado superior y el oblicuo inferior están inervados por el nervio oculomotor. Entonces esto es muy fácil de aprender. ¿Por qué? ¿Qué músculo inerva el nervio troclear? Solo uno, el oblicuo superior. ¿Por qué? Porque aquí tiene una tróclea. Y por eso deriva el nombre troclear. El recto lateral, ¿qué función hace? Abduce el ojo. Por ende, ¿qué lo inerva? El nervio abducen. Y todo el resto de los músculos extrínsecos, ¿qué lo inerva? El oculomotor. Entonces, no, esa es una forma, una técnica rápida de aprender la inervación de esta musculatura. Aquí tenemos más de lo mismo, pero se ve el elevador del párpado superior, se ve con más detalle. Lo podemos ver acá. Y aquí, bueno, se ve el recto lateral, se ve el recto superior, se ve el oblicuo superior, y ahí se ve la grasa o el cuerpo adiposo orbital, que era lo que le comentaba la vez anterior. Ahí se ve parte de la glándula lagrimal, aquí está cortado el hueso frontal, aquí estaría la crista cáliz, lámina cribosa, etcétera, que es más óptico.
Y acá tenemos una visión lateral, donde también vemos nuevamente recto lateral, recto inferior, recto superior, parte del músculo elevador del párpado superior, y aquí vemos cómo el oblicuo se inserta de medial y envuelve al ojo por inferior. Esta imagen de acá, arriba es néter, abajo es sobota. La de acá, ambas son de sobota, y la de acá es de néter. La puse varias veces para que pudieran entenderlo. Acá es más de lo mismo, como les decía, están los mismos músculos rodeando. Se pueden ver ahí nuevamente la tróclea del músculo oblicuo superior. Y esto es según Gray, exactamente lo mismo. Oblicuo superior, recto lateral, ahí se ve por transparencia el oblicuo inferior, que sería el de acá. Entonces esto es para que comparen las distintas literaturas. Y acá podemos ver un resumen de las funciones. Por ejemplo, el recto superior y el oblicuo inferior ayudan en la elevación, pero el oblicuo inferior tiene un componente de abducción, mientras que el recto superior tiene un componente de aducción. Entonces aquí uno puede identificar rápidamente la función de cada uno de los músculos. El recto medial hace aducción propiamente tal, el recto lateral hace abducción propiamente tal, por eso acá indica lateral y medial, aquí estaría la nariz, acá estaría la región temporal. El oblicuo superior permite depresión y abducción, por ende me va a permitir dirigir la pupila en esta dirección, que es como decía cuando uno copia. Por eso que el que pide copiando, no, pero es que no vamos a tener clases presenciales. Me dan ganas de cortarle el nervio troclear ahí, para que no copie más. Broma. Acá vemos la inervación de estos músculos extrínsecos del bulbo ocular. Vemos aquí cómo van insertados en este anillo tendinoso común. Ahí se ve el nervio óptico cortado. Ahí se ve parte del nervio oculomotor. Y aquí vemos cómo van la distribución de todos los nervios para llegar a inervar a esta musculatura. Por ejemplo, aquí vemos el nervio troclear que inerva al superior. Y bueno, el nervio lagrimal y frontal son ramos del nervio oftálmico que pertenecen al trigémino. Ahí se ve parte del nervio oculomotor, etc. Ahí se ve el nervio troclear. Perdón, abducen. Hay algunos que van por dentro del anillo tendinoso común y otros que van por fuera. Todos pasan, la gran mayoría, por la fisura orbitaria superior, que es este espacio que vemos aquí. Acá estaría el conducto óptico, donde va el nervio óptico. Entonces aquí tenemos una división, por ejemplo, del nervio oculomotor, que va a inervar el elevador del párpado superior, el recto superior, recto medial, recto inferior y el oblicuo inferior. Y aquí vamos viendo la distribución de la inervación de estos nervios. Aquí, bueno, aquí lo podemos ir identificando cada uno de ellos. Por ejemplo, aquí se ve el nervio troclear, cómo ingresa por la fisura orbitaria superior para inervar al oblicuo superior. Hay otros nervios que aparecen, por ejemplo, el nervio lagrimal, que es el ramo del trigémino, que le da la sensibilidad a la glándula lagrimal. Si mi glándula lagrimal se infecta y se inflama, el dolor lo va a sentir el trigémino, pero la secreción de ella lo hace el facial. Por eso en una parálisis facial se reduce la secreción de lágrima y conlleva que uno tiene que ponerse gotita en el lugar donde está paralizado. Aquí vemos un acercamiento, vemos el nervio frontal que deriva del oftálmico al trigémino. Aquí estamos viendo toda la inervación sensitiva del ojo, o sea, cualquier sensación de dolor o presión va a ser sensada por el trigémino. Y aquí se ven algunos, como por ejemplo el nervio troclear, se alcanza a percibir ahí, para inervar el oblicuo superior. La irrigación y el drenaje no es tan complejo. La mayor irrigación está dada por la arteria oftálmica, que deriva que es una rama de la carótida interna, y se distribuyen en todo el bulbo ocular, dando irrigación a la glándula lagrimal, al bulbo ocular a través de estas arterias ciliares posteriores cortas, como también va a haber una arteria que es la arteria central de la retina. Todas derivan de la arteria oftálmica. Y por otro lado, vamos a encontrar el drenaje, que está dado principalmente por una vena oftálmica superior, otra inferior, y que después termina formando un tronco común para drenar a un seno que se llama el seno cavernoso. Y también aquí existen conexiones también de anastomosis con esta vena, que es la vena angular o dorsal de la cara,
que hacia inferior después se convierte en la vena facial. Eso lo vamos a ver cuando veamos arteria y vena. Aquí tenemos una visión por fuera, cómo se ven los nervios supraorbitario, supratroclear, el infratroclear y ramos del nervio infraorbitario para darle la sensibilidad externa a esta región del bulbo, o sea, del aparato de la visión en el fondo. Y también vemos como algunas arterias van a permitir irrigar esta zona. Eso sería principalmente visión. Ahora vamos a ver audición. El, el sistema auditivo está situado, situación significa, no de una, situación significa de dónde está situado, porque la palabra situación tiene como dos definiciones grandes, acepciones grandes. Situación significa dónde está situado el órgano, entonces situación del órgano, de la audición y el equilibrio. Entender que este órgano se ubica principalmente en la fosa craneal media, donde podemos ver dos divisiones importantes. Uno es la cóclea, que me permite recibir o recepcionar la información auditiva, y otro es el sistema vestibular, que está dado por los canales semicirculares y el utrículo sáculo, que me permiten recibir información de la posición de la cabeza. Y esto es muy interesante, porque si ustedes se pueden fijar, hay tres conductos semicirculares o canales semicirculares. Uno es el lateral, que está como en un plano más bien transverso. Uno anterior, que está más bien en un plano, por decirlo de alguna manera, sagital, aunque aquí se ve oblicuo. Y otro canal semicircular que está más bien en un plano frontal. Entonces, estas estructuras nos permiten identificar la posición de la cabeza de acuerdo al movimiento que haga en estos tres planos. Y esa información me llega al cerebro, bueno, no solo al cerebro, en el fondo me llega al tronco encefálico y de ahí se deriva al cerebelo, a la médula espinal o al cerebro para indicarme en qué posición está la cabeza y cómo regular que yo siempre esté viendo hacia el horizonte. Entonces tenemos un sistema vestibular que tiene que ver con el equilibrio y un sistema auditivo que es la cóclea que tiene que ver con la audición. Y el órgano de la audición está compuesto por tres grandes divisiones. Uno es conocido como el oído externo, donde participa la oreja y este conducto que se llama el conducto auditivo externo. Tiene un oído medio, que es conocido como la caja del tímpano, y un oído interno, que es donde está la cóclea propiamente tal, y los canales semicirculares y el utrículo y sáculo, que me tenían que ver con el tema vestibular. Este conducto auditivo externo mide promedio 2,5 centímetros. Se delimita hacia medial con la membrana timpánica, y la membrana timpánica a la vez limita la pared lateral de esta caja timpánica, donde vamos a encontrar estos tres osículos, que es el martillo, yunque y estribo, y que a través de aquí se transmite la información auditiva hacia la perilinfa, que es un líquido que está en este nivel, que permite que esa vibración que ingresó desde el exterior se transmita a través de este líquido a una membrana que es la que va a censar principalmente la información auditiva. Vamos a partir primero con lo más externo, que es el pabellón auricular u oreja. Vamos a entender acá que la oreja tiene distintas estructuras, hay muchas estructuras, pero vamos a explicar las más notorias. Una de ellas es el hélix, que es el borde superior de esta estructura, que es la oreja. Y si hay un hélix, va a haber un antihélix, que en el fondo es como el reborde contrario al hélix. Por eso es su nombre, antihélix. A la vez vamos a encontrar lo que se llama la escafa, entre el hélix y el antihélix, y otra fosa que se llama la fosa triangular. Después de ello, vamos a encontrar también lo que se llama el trago, que es el borde interno de esta oreja. Y vamos a encontrar el antitrago, que es el borde lateral de esta oreja. Y aquí queda una incisura, que como está entre ambos tragos se va a llamar el antitrago. Perdón, en la intertrágica, la incisura intertrágica. Y hacia inferior está el lóbulo auricular, que a veces está muy apegadito, otra vez está junto, dependiendo de cada individuo.
Y por último, es importante destacar la concha auricular, que es por donde ingresa el sonido. En el fondo, este es un órgano hecho para la recepción de la información auditiva. Y va a tener inervación por tres nervios importantes. En triangulito rojo podemos identificar la inervación del nervio vago, está participando en este conducto auditivo externo y la oreja. El nervio facial, sensitivamente, los puntitos azules. Y lo que se ve en color amarillo va a ser principalmente por el ramo mandibular del nervio trigémino. Entonces, hay principalmente hay tres nervios craneales participando en la irrigación del pabellón auricular. Y es importante destacar el nervio vago, ya que cuando, por ejemplo, uno se mete a una piscina o un lugar donde está bastante helado, lleva a que pueda producir reflejos nauseosos por la estimulación del vago. Entonces aquí vemos el conducto auditivo externo, cómo se delimita acá con la membrana timpánica, membrana que permite recepcionar información vibratoria que viene desde el aire, golpea, hace vibrar a esta membrana y esa vibración se la traspasa a estos osículos o huesecillos que es el martillo yunque y estribo, para posteriori entregar información vibratoria hacia la cóclea y el sistema vestibular. Aquí vemos cómo ocurre eso. Llega la información vibratoria en el aire, golpea esta membrana, que es la membrana timpánica, permite la vibración de estos tres huesecillos, martillo yunque estribo, y después el estribo aquí puede alejarse o acercarse como ocurre acá. Si yo me acerco hacia la ventana oval, este espacio se llama la ventana oval, si yo me acerco hacia la ventana oval, voy a transmitir más información. Si me alejo, transmito menos información. Y este es un sistema regulatorio que ocurre, por ejemplo, cuando uno va a una fiesta, llamémoslo así, o a una discoteca, o etcétera. Que, por ejemplo, tú entraste al lugar, hay mucho ruido, y al principio como que uno no diferencia mucho el sonido, sino que escucha más una vibración nomás. Y poco a poco el oído se va adaptando y voy entendiendo lo que me dice mi amigo, lo que me dice mi amiga, o lo que me dice la música. Y es porque va regulándose esta vibración, ya que al principio cuando entra el primer sonido, que es el más fuerte, aquí hay musculatura que permite que se aleje el estribo, deje de enviar información. Pero cuando ya se empieza a regular, el estribo se empieza a acercar a esta ventana oval para ir regulando qué información va a permitir ingresar hacia la cóclea. Si esto no tuviera la regulación necesaria, aumentaría la presión en esta zona y es probable que incluso se rompa la membrana timpánica. Aquí tenemos en grande los tres huesecillos, martillo, yunque y estribo. El estribo, el nombre va porque es verdaderamente igual a un estribo cuando uno anda en caballo. Y acá vemos la membrana timpánica por dentro, en el fondo, donde podemos ver la impresión, perdón, esto está por fuera, sorry, una visión por fuera porque vamos a ver la impresión de, por ejemplo, el martillo que queda en esta membrana timpánica. Aquí después llegamos al oído medio, donde están ubicados estos huesecillos. Este espacio es conocido como la caja timpánica, este espacio, posterior o más profundo en realidad a la membrana timpánica. Y aquí vamos a encontrar un conducto que se llama la trompa faringotimpánica, que está conectada, si me permiten retroceder, va a estar conectada con la fosa nasal. Entonces, cuando entra la información vibratoria, golpea aquí, se aumenta la presión, parte de esa presión es eliminada a través de esta tuba, la tuba auditiva o faringotimpánica, que muchas veces se recomienda tragar o bostezar para poder liberarla cuando, por ejemplo, uno va a la altura, que comúnmente se tapan los oídos allá por los cambios de presión. Aquí ya entrando al oído interno, podemos ver lo que se llama un laberinto óseo, que en el fondo es la impresión que dejan las estructuras de los canales semicirculares y la cóclea en el hueso. Cuando esto yo lo corto, me encuentro por dentro el espacio por donde están pasando estas estructuras. En el fondo todo este tallado queda en el hueso temporal, por dentro. ¿Y qué se ubica aquí adentro? Estos órganos, que son la cóclea y los canales semicirculares, más el utrículo y el sáculo. Aquí podemos ver con mayor diferencia el utrículo y el sáculo. El utrículo me permite censar información cuando yo estoy quieto pero de pie. Cuando yo estoy de pie y quieto, me censa esa información. Pero cuando yo estoy quieto y acostado o tumbado, esa información me la da el sáculo.
¿Por qué? Porque sus receptores están en una dirección en particular. Por ejemplo, el utrículo tiene su dirección, su mácula que se llama, la tiene de forma horizontal. Entonces, por eso el utrículo me sensa cuando yo estoy de pie. Mientras que el sáculo lo tiene de forma vertical, entonces me sensa cuando yo estoy acostado. Y acá están los canales semicirculares. Aquí se ve el lateral, que está como en un plano transversal. Aquí se ve el posterior, que está más bien como en un plano frontal. Y aquí se ve el anterior, que está más bien como en un plano sagital. Entonces me permite sensar los movimientos de la cabeza en todas esas direcciones. Entonces, para entenderlo, tenemos una recepción dinámica y una recepción estática del equilibrio. La estática me la da el utrículo y el sáculo, y la dinámica me la dan los canales semicirculares. Dinámica significa que cuando muevo la cabeza, si tengo la cabeza quieta, está siendo sensada por sáculo u utrículo. Y la cóclea, el órgano de la audición. Entonces aquí podemos ver cómo ocurre el sistema del equilibrio. Podemos ver que cada uno de estas utrículos y sáculos van a tener unas estructuras que permiten recepcionar la información de la posición en la cual me encuentro. Y aquí vamos a tener una célula, que son células ciliadas, tienen esterocilio, que las cuales van a estar en estas máculas que podemos encontrar, y sobre ella va a haber una especie de una gelatina, y sobre ella van a ver lo que se llaman las otoconias u otolitos, que son como una especie de piedritas que permiten ir moviéndose de un lado al otro y estimulando los cilios para que esta célula recepcione la información, la transduzca y la lleve hacia el sistema nervioso central. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de tener un palo de agua, y este palo de agua, ustedes lo dan vuelta y hace... En el fondo, acá pasa algo muy similar. Si no, la diferencia está en que estas células ciliadas se estimulan, después se transforman en nervios y llevan la información hacia el sistema nervioso central. Entonces aquí podemos ver el oído interno, cómo está dividido en la cóclea y dividido en el utrículo, sáculo y los canales semicirculares. Y es donde va a través, aquí tenemos dos orificios de entrada y salida de esta información. Cuando llega la información auditiva y golpea la membrana timpánica, se la traspasa a martillo, yunque y estribo, y a través de la ventana oval ingresa esa información da vuelta por toda esta estructura, información vibratoria, y nuevamente sale por un sector que se llama la ventana redonda, que está compuesta por otra membrana y que muchas veces se menciona la membrana timpánica secundaria. Y esa información que sale vibratoria se elimina por la trompa auditiva hacia la nasofaringe, o sea, hacia la fosa nasal. Porque si yo guardara toda esa información vibratoria en este sector, aumentaría la presión, y ese aumento de presión conllevaría a tener una lesión en el aparato auditivo. Entonces, aquí es interesante también, pasa lo siguiente. Nosotros tenemos la cóclea, y acá también la cóclea tiene 2 vueltas y media. Tiene 1, 2 y media. Mide alrededor de 2,5 centímetros en la longitud completa de esta cóclea. Y el punto o el vértice va a tener por nombre helicotrema. Si yo corto de esta forma la cóclea, me voy a encontrar con esto, que está acá. O sea, en el fondo aquí esto es continuo, va así, después sigo para allá, va así, hasta llegar al helicotrema, que es la punta. Aquí nosotros vamos a encontrar 2 rampas. Una rampa que es por donde ingresa el sonido, que es la rampa vestibular, me doy la vuelta, llego al helicotrema, y después bajo por la rampa timpánica. Y esa rampa timpánica es la que va a permitir la salida de la presión hacia la caja timpánica. Entonces acá nosotros nos encontramos con la rampa vestibular, la rampa timpánica, y entre ellos va a haber un conducto que se llama el conducto coclear. Entonces esto que está aquí chiquitito, acá lo agrando. Entonces aquí arriba va la rampa vestibular, permiso, que sería esta rampa, hasta ahí. Acá está la rampa timpánica, que sería esta rampa que viene ya de vuelta hacia acá. Y en el centro celeste, esto que se ve celeste,
vendría siendo este conducto coclear. Entonces la información vibratoria que ingresa entra por aquí, hace vibrar esta membrana que se llama la membrana vestibular, transmite información vibratoria hacia el centro, y por otro lado viene saliendo información por acá también, que ya viene de vuelta, y hace vibrar esta membrana que se llama la membrana basilar. Cuando estas membranas vibran, permite que esta membrana que está acá, que se llama la membrana tectoria, se adelante o se atrase, o se retrase mejor. Se vaya hacia allá o se vaya hacia acá. Y eso permite estimular los cilios y eso despolariza estas neuronas. Y al despolarizarlas, ingresa una información acá y se va a través del nervio coclear hacia los núcleos cocleares y de ahí hacia el sistema nervioso central, hacia arriba. Entonces, entra la información auditiva, golpea la membrana timpánica, estimula los huesecillos, esta vibración continúa, se da por la rampa vestibular, llega al helicotrema y se devuelve por la rampa timpánica y sale por la membrana timpánica secundaria y esa presión se elimina por la trompa auditiva. Como pueden ver, acá entra información que viene por el aire, después golpea a algo sólido, se transmite por sólido y después golpea y se transmite por líquido. Entonces esta información que es captada tanto por la cóclea como por el sistema vestibular, uno va por el nervio vestibular y otro por el nervio coclear, por eso después se llama nervio vestíbulo coclear. La información va a llegar a los núcleos cocleares anterior y posterior para la audición y a los núcleos vestibulares para la situación de equilibrio y postura. Entonces esa información, por ejemplo, la auditiva, que es capaz de salir de acá de las células pilosas que están en el sistema auditivo, se van por el nervio coclear y después entran al nervio vestíbulo coclear, llegan a los ganglios, perdón, a los núcleos cocleares y de ahí, bueno, cruzan y se derivan a otra estructura hasta llegar al lobo temporal, que es donde se interpreta la audición. Y ahí eso también está en el fondo topografiado donde se sienten los tonos bajos, los tonos medios y los tonos altos. Y aquí tenemos una representación de la cóclea, donde podemos ver que cerca del helicotrema se captan los tonos bajos. Ya una vez descendiendo en rojito podemos encontrar los tonos medios y ya saliendo de la cóclea podemos encontrar recepciones para los tonos altos. Ya casi finalizando, esto es muy rápido, el órgano del gusto, podemos identificar que la lengua tiene papilas en su superficie que son capaces de captar una información química que es conocida como el gusto, y esta información química que es capaz de ser reconocida por un poro gustativo, ingresa esta información y permite que estas neuronas recepcionen esta información gustativa, la traduzcan en un potencial de acción y sea llevado a través de un nervio, que en este caso 2/3 anteriores son el nervio facial, tercio posterior el glosofaringio y más profundo el vago, permiten llevar esta información hacia un núcleo, que lo vamos a ver más adelante, que es el núcleo del tracto solitario, y llevar la información hacia el sistema nervioso central para interpretar el gusto que estoy sintiendo. Entonces aquí podemos identificar que el nervio facial es el que capta la información gustativa en los 2/3 anteriores de la lengua, en el tercio posterior el glosofaringio y más hacia esa posterior el nervio vago. Ahí tenemos las claves para entender cómo es la inervación de este sector. Y esta información que está captada por el facial, por el glosofaringio y por el vago, se trasladan hacia el sistema nervioso central y llegan a este núcleo que se llama el núcleo tracto solitario. De aquí hay una posta, sube otra neurona al área gustativa del puente y de ahí se va a derivar a distintas regiones de la corteza cerebral para interpretar el gusto. Y en el caso de la olfacción, pasa lo siguiente, ingresa información odorífera hacia la fosa nasal, es captada por estos nervios que son los nervios olfatorios, de aquí pasan al bulbo olfatorio, al tracto olfatorio, y de aquí tiene dos opciones. Una se va al mismo lado y otra se va al lado contrario a través de la comisura blanca.
y esa información es interpretada por el cerebro. Aquí tenemos lo mismo, pero más grande, los nervios olfatorios que pasan a través de la lámina cribosa del etmoide hacia el bulbo olfatorio, tracto olfatorio, y de ahí continúa la ruta. ¿Cómo ocurre esto? Pasa de la siguiente forma. La información odorífera que ingresó a la fosa nasal es captada por estas neuronas modificadas, que son los filetes olfatorios. Aquí está el epitelio olfatorio, que en el fondo el epitelio olfatorio es conocido como la pituitaria amarilla. Estos axones suben y se conectan con otras neuronas, que están acá en color rojo, como las células en penacho y mitrales. Y esta información, nuevamente, esto es conectada también a células como la célula granulosa, o pueden ir directamente avanzando hacia un núcleo, que es el núcleo o cuerpo amigdalino. Este cuerpo amigdalino tiene que ver con la regulación del líbido sexual o la sexualidad propiamente tal, tiene que ver con la regulación de mis emociones, rabia, ira, alegría, etc. Es un núcleo muy importante en el ámbito de las emociones. Y como pueden ver, el olfato va muy relacionado con él. Por ejemplo, podemos entender que el olor a axila puede ser desagradable, pero para un bebé recién nacido, no, porque esa es la forma de reconocer a su madre por la vía olfatoria, que es la vía o en el sentido que primero se desarrolla en el desarrollo de un ser humano. Entonces, a la guaguita le va a encantar el olor a axila a la madre, porque es una forma de identificar que ella es su madre. Por eso es que muchas veces cuando se separan de la madre, estas guaguitas lloran. ¿Por qué? Porque se separan del olor de la madre. Entonces, esto es una forma bastante primitiva de poder eh, asociarme a un refugio, que sería en este caso mi madre. Como también va al centro de las emociones, y nosotros estábamos hablando de la percepción, que es lo que estamos viendo, que aquí entra la información olfatoria, una se va al mismo lado, al núcleo amigdalino, y otra cruza a través de la comisura blanca hacia el lado contrario. Todo esto que vemos es lo que se conoce como el sistema límbico. Participa el hipocampo, participa el núcleo amigdalino, parte del fornix, participa también los cuerpos mamilares, núcleos del tálamo, participa también núcleos interpedunculares, etc. Aquí hay todo un sistema que se llama sistema límbico, que tiene que ver con las emociones. Entonces, ¿por qué hablamos de percepción? Por ejemplo, ya cerrando, que creo que es la última diapositiva, a mí me gustaba una niña a los 15 años y usaba un perfume en particular. Y es probable que 30 años después o 15 años después sienta ese perfume de nuevo y me acuerdo de esa niña, que fue como mi primer amor, entre comillas. Y me va a traer un recuerdo agradable. Oh, me acuerdo de tal persona. No voy a dar un nombre porque a lo mejor puede que se repita aquí en el curso. Me acuerdo de tal persona. Pero resulta que ese mismo perfume también en otra persona, lo usaba su abuelita. Y su abuelita era altamente significativa para esa persona. Y la abuelita falleció. Y es probable que si años después sienta este perfume, lo va a recordar con otra emoción, con nostalgia y pena. A diferencia mía, que lo voy a recordar con alegría y entusiasmo. Entonces, depende, o sea, la misma situación, el mismo perfume, genera dos emociones distintas en distintas personas. ¿Y eso de acuerdo a qué? A la experiencia previa. Entonces, toda la percepción se enfoca en eso, en cómo yo vivencié anteriormente mi vida y cómo yo veo el mundo. De ahí nacen las cosmovisiones también. Y eso, pues espero que a las 2 semanas de empezar anatomía no estén como el amigo de Forrest Gump, ahí todo complicado. Así que estamos con lo que es órgano de los sentidos y espero que le haya gustado.